Es el momento de abrir nuestra mente y corazón para que juntos comencemos a vivir en bendición, en oración y en victoria me levanto hoy. La dosis diaria con William Arana. ¿Eres de los que te crees útil o inútil? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque, ¿sabe? Muchas veces he escuchado a personas decir yo no sirvo para nada. De hecho, yo también lo dije mucho tiempo. Decía yo no sirvo para nada. A mí Dios no me tiene en cuenta, eso es para otra persona. Pero a veces creemos que esa comisión que a veces Dios da o ese privilegio no es para nosotros. Por muchas situaciones. Porque tal vez no nos creemos capacitados. Porque, bueno, en muchas cosas. Mire lo que me encuentro en la Biblia, en el manual de instrucciones, dice en 1 Corintios 1:27, que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Y entonces veo yo ejemplos en la palabra de Dios en la Biblia, como el caso de Moisés, quien muchas veces se negó a ese llamado que Dios le había hecho. A muchos, al profeta Jeremías, a Gedeón, en fin. Y sabe una cosa, la lucha que tenemos nosotros interna se debe a que no estamos de pronto lo suficientemente preparados o lo suficientemente maduros. Ponemos miles de excusas para servir a Dios. Ahora, cuando hablo de servir a Dios, no estoy hablando de que te tengas que parar a predicar específicamente. A Dios se le puede servir de muchas maneras, de muchas formas, en tu profesión, en lo que haces. Pero muchas veces ponemos como muros, como barreras, como que no podemos para poder servir al Señor Jesucristo. Sin embargo, debemos tener en cuenta que no se trata de si soy bueno o no, sino entender el poder de nuestro Dios creador para hacer cosas maravillosas. Mire, les quiero poner un ejemplo. Pedro era de Galilea. Hablo de Pedro, el personaje de la Biblia, el discípulo. Era un hombre que era de Galilea, y Galilea era una tierra que era lejana o distante, donde era Jerusalén, de donde venía el Nazareno. Sus habitantes no eran hebreos, de donde era Pedro. Además era un hombre con muy poco estudio, ¿sí? Muy poca escolaridad, se podría decir. Y él no tenía de pronto la capacidad o la capacitación idónea. ¿Por qué? Porque él era un pescador del mar. Imagínate cómo olía a pescadito, olía todo el tiempo, porque era un hombre pescador, era su profesión. No está mal ser pescador, pero tal vez no era el perfil. No era un sacerdote, no era un escriba, no era un pastor, no era un hombre que fuera experto en la palabra de Dios. ¿Y qué más cuando vemos el carácter de este hombre? Vemos que era una persona inconstante, impulsiva, era muy atacado, y a pesar de todo esto, el Señor Jesucristo lo llamó a ser uno de los 12 apóstoles de él. Entonces es donde yo veo que Dios es poderoso para transformar nuestra vida y usarnos para su gloria. Pedro, en su caminar con Jesús, cometió errores muchas veces. Yo no sé cuántos errores tú has cometido, cuántas caídas. Pero cuando vino el Espíritu Santo, vino sobre los 120, dice la Biblia, y también ungió a Pedro. Y él, unos días antes, había aconsejado al mismo Jesús para no ir a la cruz del Calvario. Además, había negado al Señor. Pero después de que derramó el Espíritu Santo y vino sobre él, este hombre predicó a miles de personas y fueron salvos por la fe en Jesucristo. Esto me enseña que el Señor Jesucristo tiene misericordia de cada uno de nosotros. La tiene de ti como la ha tenido de mí, como la tuvo de Pedro. Él es quien perdona nuestros pecados. Él es quien forma en nosotros su carácter. Entonces, en eso que tú no te crees capacitado, en eso que tú no te crees con poder para pararte en esa palabra que Dios te da, pues hoy te está diciendo, Él te va a formar. Yo voy a hacer contigo lo que quiero hacer. Y entonces Él va a hacer de ti lo que Él se propuso. Así que yo hoy te invito, te exhorto a que continúes adelante con ese plan, porque Él te va a enseñar, y a veces puede ser doloroso, pero el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, toma lo vil, lo menospreciado, para avergonzar a los fuertes y sabios. Y de esta manera nadie se puede jactar de la presencia de Dios. En la presencia de Dios nadie se puede jactar, porque toda la gloria es de Él. La honra y la gloria es solo para Él. De esto que yo hago todos los días, la dosis diaria. Es Él quien merece todo honor. Yo solamente decidí hacerle caso. Y en medio de todas las dificultades, entiendo y veo a un Pedro que persevera
y perseveró hasta lograr el plan de Dios en su vida. Pedro honró a Cristo con su servicio y alcanzó a miles y miles de personas. Además, escribió primera y segunda carta de Pedro y fue el líder del avivamiento en la ciudad de Jerusalén. De él nadie esperaba nada, pero de lo vil y menospreciado, Dios logró hacer esto, porque convirtió a Pedro en esa columna fundamental de la primera iglesia. Así que hoy en esta dosis solamente quiero decirte que dispongas tu corazón para Dios y Él va a hacer maravillas para su honra y su gloria de ti. O sea, de ti va a sacar todo eso para honrar más el nombre de Jesús de Nazaret, el nombre todopoderoso. Padre, gracias por esta dosis. Alabo y bendigo tu nombre. Y te doy gracias por este tiempo tan maravilloso que tú nos regalas para seguir compartiendo lo que tú nos das. Amamos servirte, amamos.